Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. El invento de la política. Hace apenas 724 años, en la pequeña ciudad de Sogú, en la región del Mar Mara, Asia Menor, comenzó la historia de la dinastía otomana. Por entonces, estamos hablando del año 1299, los mongoles conquistaban Siria e India, mientras que de este lado del Atlántico nacía el último Cuautlaonato, o caudillo de los mexicas, Tenoch. Los mexicas ya habitaban el islote en el que poco tiempo después, siguiendo las instrucciones de su dios tutelar, Huitzilopochtli, fundarían México Tenochtitlán. 154 años más tarde, las fuerzas otomanas, con los feroces genízaros al frente, conquistaron Constantinopla, la ciudad capital del Imperio Romano de Oriente. La caída de Constantinopla, y estamos hablando del año 1453, significó la expansión del Islam más allá de Asia y puso fin también al llamado Imperio Bizantino, luego de 1058 años de existencia. Ahora, si consideramos al bizantino como continuidad del Imperio Romano, como de hecho lo fue, en 1453, 39 años antes de que el almirante Cristóbal Colón se topara con América, terminó el extendidísimo ciclo civilizatorio de Roma, iniciado 2200 años atrás. Como el romano, el Imperio Otomano también lograría ser una organización transcontinental y de largo aliento. Permaneció en el mapa a lo largo de más de 620 años, del 1299 hasta poco después del término de la Primera Guerra Mundial. Unos meses antes de que colapsara el Imperio Otomano, en su ciudad capital, Constantinopla, nació el polímata Cornelius Castoriadis. Efectivamente, quien habría de convertirse en uno de los científicos sociales más destacados del siglo XX, llegó al mundo el día 11 de marzo de 1922 en el Imperio Otomano. 235 días después, el 1 de noviembre, sería declarada la abolición definitiva del sultanato otomano. El estado que surgió en su lugar fue Turquía. Ocurrían entonces los episodios finales de la guerra greco-turca, cuando, recién nacido Cornelius, la familia Castoriadis, de origen griego, tuvo que escapar de Constantinopla y se fue a vivir a Atenas. Y claro, al mismo tiempo, miles de turcos radicados en Grecia huían hacia Turquía. Al año siguiente, la antañona Constantinopla cambió oficialmente de nombre para convertirse en Estambul. Del otro lado de los mares, del mar de Marmara y el Egeo, en Atenas, Castoriadis estudió leyes, economía y filosofía. Siendo un apasionado joven trotskista, en 1946, huyendo de la represión de su propio gobierno, emigró a Francia, país en el que en 1997 habría de fallecer luego de una fructífera carrera. ¿Qué edad tenía? 75 años. Durante el funeral, el también psicoanalista constantinopolitano, su amigo, el sociólogo parisino Edgar Morin, hoy centenario, por cierto, expresó: de la presencia de sus ancestros en el mundo otomano, conservaba un modo de actuar de campesino balcánico, pero era un ateniense del siglo de Pericles, teniendo en cuenta la vivacidad de su inteligencia. Era al mismo tiempo un cálido mediterráneo, un auténtico europeo en cuanto a su cultura, que llevaba en él Oriente y Occidente. Y este inmigrante, transformado en francés, contribuyó a la riqueza y a la universalidad de la cultura francesa. La tumba de Castoriadis se encuentra en el cementerio de Montparnasse. En ella puede leerse la siguiente inscripción, a manera de epitafio: los confines del alma, en tu caminar, no podrás encontrarlos, aunque recorrieras todos los caminos.
así de profundo es su logos. Se trata de una cita atribuida a uno de los más importantes filósofos presocráticos, nativo de Éfeso, una isla en el mar Egeo, muy próxima a Anatolia, en donde se encontraba una de las 12 ciudades jónicas. Los antiguos griegos habían fundado las colonias jónicas, incluyendo Éfeso, alrededor del siglo IX a.C., y 2 siglos después, colonos provenientes de Megara establecieron en el estrecho del Bósforo una colonia, Bizancio, la polis que casi 1000 años más tarde habría de convertirse en Constantinopla. Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro, nació alrededor del año 540 antes de nuestra era, de tal manera que le tocó en suerte que toda su vida transcurriera en una ciudad griega conquistada e incorporada al mal llamado Imperio Persa, Aqueménida en realidad. Cornelios Castoriadis fue un apasionado analista del mundo antiguo griego, marcadamente de la etapa que va de Homero al esplendor de Atenas. Escribió: desde mi perspectiva, la Grecia que importa es aquella que va del siglo VIII hasta el siglo V a.C. Aquí está la fase durante la cual la polis se crea y se instituye. Estamos hablando apenas de 3 siglos, un suspiro en el que cabe Homero, Hesiodo, Tales y Anaximandro de Mileto, Demócrito, Sócrates, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, Eurípides y Esquilo, Heródoto y Tucídides, Platón, Aristófanes, Solón, Pericles y, por supuesto, la emergencia de la democracia clásica griega. Durante los primeros meses que impartió cátedra en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, entre 1982 y 1983, Cornelius Castoriadis ofreció un seminario cuyas lecciones se refirieron precisamente al periodo durante el cual los griegos no solo crearon la polis y la democracia, sino también, comillas, la política en el sentido verdadero del término, comillas. Tal cual. Según el pensador greco-francés, la política fue un invento del genio griego. ¿A qué se refiere concretamente? Castoriadis sostiene que no fue sino hasta la creación de la polis griega que, cito, los hombres se postulan como autores de sus propias leyes y por tanto también como responsables de lo que le suceda a la ciudad. A partir de entonces, de manera muy clara, la posición de la colectividad es esta: no hay fuente extrasocial, divina, trascendente que dicte el derecho, que diga lo que es bueno o lo que no es bueno, lo que es justo o lo que no es justo. Fin de la cita. Es decir, por primera vez, una comunidad sociopolítica se hace cargo conscientemente de su voluntad colectiva de permanecer unida y de la necesidad de imponerse reglas a sí misma. Castoriadis afirma que la tradición occidental ha creado la política en la medida en la que designamos con esto, con la palabra política, la lucha, el conflicto político. Conflicto cuya apuesta no es simplemente que el grupo X y no el grupo Y tomen el poder, sino que se refiere a la institución misma de la sociedad. Y subraya a Castoriadis una característica fundamental de la democracia clásica ateniense, una característica que seguramente, si leyeran, dúdolo, aterraría a los conservadores que hoy en día en nuestro país les encanta esgrimir a la menor provocación la bobería aquella de que la ley es la ley. Explica Castoriadis, abro cita: todo ciudadano ateniense podía proponer una ley a la asamblea de la ciudad y eventualmente esta podía ser aprobada, pero luego cualquier otro ciudadano también podía llevar ante un tribunal al autor de la iniciativa y hacer que lo condenaran por haber incitado al cuerpo soberano, a la asamblea de la ciudad, a votar una ley injusta.
Por lo tanto, sigue Castoriadis, a los ciudadanos les corresponde no solo hacer la ley, sino también responder a la pregunta, ¿qué es una ley justa? ¿Una ley buena? Fin de la cita. Plantearse y responder estas cuestiones permanentemente. Así que si la ley es la ley, ¿cómo podría ser de otra manera? La ley es asunto de la política, de la actividad conjunta de toda la ciudadanía, no de los profetas, no de la tradición, no de los expertos. Un hombre constitución sería impensable para un pueblo griego. Los magistrados y jueces gestionan la ley, no la encarnan. La política es para los antiguos griegos atenienses una actividad que apunta a la institución de la sociedad como tal. No estamos en el ámbito en el cual la ley la dictan los dioses, paganos o un dios único, ya sea el de los judeocristianos o el de los musulmanes. No estamos en un ámbito en el que Huitzilopochtli pudo decidir que los aztecas ya no se llamarían así sino mexicas y determinó además en dónde debían establecer su ciudad. Al inventar la política, los antiguos griegos arrebataron la legislación a la tradición, al emperador, al rey, al tlatoani. La ley es cosa de los ciudadanos, de la gente, la res pública y la responsabilidad pública. Todo el mundo tiene algo que decir sobre la ley. La autorregulación de la sociedad, eso es la política, tan distante de las bajezas y los dimes y diretes de la politiquería barata. En eso estamos aquí hoy en México, en el ejercicio y la defensa de la política. Eso estamos aprendiendo de unos pocos años para acá. Un tiempo extraordinario que no podemos contar en siglos, ni siquiera en décadas. No lo olvidemos, la 4T apenas comienza y ni Roma ni Atenas se construyeron en un día.